Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Les saludamos de aquí de 12 tribus. Somos un grupo pequeño que tratamos de escudriñar la palabra para poder compartirla con todos aquellos que deseen también conocer la verdad, porque nos hace libres, dice la palabra, ¿verdad? Mi nombre es Lorena y les voy a hablar sobre la anarquía del corazón y la ley. Y tomaremos de referencia Jeremías 17:9. ¿Qué dice Marta? 17:9. Jeremías 17:9 dice, el corazón es lo más retorcido, no tiene arreglo. ¿Quién lo conoce? Ok. Y Proverbios 3, del 1 al 8. Proverbios 3. Del 1 al 8. Bueno, hijo ¿Puedes irnos mío, diciendo quién va leyendo? Sí, bueno, esta es la introducción, pero ok. hijo mío, no olvides mi lección, en tu corazón guarda mis mandatos, pues largos días y años de vida y bienestar te añadirán. La piedad y la lealtad no te abandonen. Átalas a tu cuello, escríbelas en la tablilla de tu corazón. Así hallarás favor y buena acogida a los ojos de Elohim y de los hombres. Confía en Yahweh de todo corazón y no te apoyes en tu propia inteligencia. Reconócelo en todos tus caminos y él enderezará tus sendas. No seas sabio a tus propios ojos. Teme a Yahweh y apártate del mal. Medicina será para tu carne y refrigerio para tus huesos. ¿Está cuál? Amén, hasta el 8. Ok, entonces vamos a hablar de la ley mal entendida por seguir la anarquía del corazón, como dice en Jeremías 17. Primera de Juan. No. Como introducción, en Primera de Reyes 12 habla del rey Roboam, que no siguió el consejo de los ancianos. Este versículo lo pueden anotar, pero solamente les voy a dar como un resumen, como para no entrar tanto en esta historia, porque no es la base, digamos, pero como referencia, en Primera de Reyes 12 habla del rey Roboam, que no siguió el consejo de los ancianos, sino el de los jóvenes. O sea, se llevó por su corazón y envió a Doram, que era un encargado de cobrar impuestos al pueblo, y por esa razón lo mataron. Así en el verso 18 de Primera de Reyes 12 dice, el pueblo se divide hasta hoy. Hoy que está hablando en presente y lo entendemos como que hasta el día de hoy también, que se divide de Jeroboam, que toma la otra parte del pueblo, que sabemos que es el norte, pero dice en Primera de Reyes, el capítulo 12, el versículo 26, pensó en su corazón. Si gustas puedes Sí, allí leerlo. dice, Jeroboam se dijo en su corazón, en esta situación el reino acabará por volver a la casa de David. Entonces, como él estaba preocupado de que este lado del pueblo vuelvan bajo el mando de Roboam, ¿no? Tomó y escogió a dedo, pensando en su corazón que se quedaría sin pueblo, y bueno, escogió a gente que no estaba encargada como el Señor Elohim había mandado sus mandatos a los levitas, y bueno, cada uno tenía una función, ¿no? En su reino, en su templo. Entonces, de esta manera estamos entendiendo de que esto trajo consecuencias, porque Jeroboam, al pensar en su corazón, trajo la consecuencia de separarse del otro reino, que era con el que estaba Roboam. Esta frase debemos examinar, pensar en el corazón. ¿Qué quiere decir? ¿No? Bueno, yo buscando en internet, lo único que se puede encontrar sobre una definición de corazón, básicamente lo único que te dan a la mano, por decirlo así, es
que es sencillamente pues un órgano del sistema humano y quizás un pequeño concepto de lo que viene a ser afecto, cariño, pero no se ve nada más, ¿no? En todo caso, los que sí estamos buscando la verdad, debemos escarbar un poquito más, los que queremos conocer a través de la verdad de Yeshua, que profundizar las palabras, de dónde viene, ¿no? Entonces la palabra corazón también significa el centro del hombre, pensar. Lo que son concordancias, Strong, eso lo maneja mucho mejor Felipe, Mauricio, pero yo trato de hacer el estudio de manera con palabras simples, pero también profundizando qué hay más allá de las palabras. Pues en este caso, el corazón también significa pensamiento, centro del hombre. Entonces, entendemos que tanto Roboam, que se encargó de la casa del sur, y Jeroboam de la casa del norte se dejaron llevar por sus corazones y no por lo que Elohim les había ordenado. Entonces, Felipe, vamos a leer Jeremías, el capítulo 17, del 1 al 4. 1 al 4. El pecado de Judá está escrito con una pluma de hierro, está grabado con un punto de diamante en la tabla de sus corazones y en los cuernos de sus altares, tal como memorial contra sus hijos. Así recuerdan sus altares y los Asherá junto a los árboles frondosos y sobre los montes altos. ¿Dónde? 4. Sobre los montes en el campo tu riqueza y tus tesoros serán saqueados y a causa de tu pecado en tus lugares altos por todo tu territorio. Tú renunciarás a tu pertenencia sobre tu heredad, la cual te di. Yo te haré servir a tus enemigos en una tierra que tú no conoces, porque tú has encendido mi ira furiosa y arderá para siempre. Ok, entonces es un poquito difícil entender porque está hablando de pluma de hierro, pues en la versión que yo encontré dice cincel de hierro, que eran instrumentos para cortar inscripciones en roca o piedra, y el cuerno de sus altares eran las obras religiosas del pueblo que estaban profundamente marcadas con el pecado de la rebelión decidida de Judá. Ellos decidieron hacer esto, pecar, y tenían marcado, en la versión que yo encontré, Reina Valera, que es la más común, dice esculpido en sus corazones. Entonces, ¿cómo es que llegan a tanta dureza, no? Eh, eh, por el pecado, que también debemos entender que significa pecado igual extravío. Veamos para entrar en contexto Jueces 3 del 1 al 7, Mauricio. Jueces 3 del 1 al 7. Ok. Estas son pues las naciones que Jehová dejó para probar con ellas a los israelitas, que no habían conocido todas las guerras de Canaán, solo para que las generaciones de los hijos de Israel conocieran la guerra y la enseñaran a los que antes no lo habían experimentado. Los 5 jefes filisteos, todos los cananeos, los sidonios y los heveos, los cuales habitaban en la serranía del Líbano, desde el monte Baal Hermón hasta el paso de Hamat. Quedaron pues para probar a Israel, a fin de saber si obedecerían los mandamientos que Jehová había ordenado a sus padres por medio de Moshe. Así, los hijos de Israel habitaron en medio del cananeo, el eteo, el amorreo, el fereceo, el heveo y el jebuseo, y tomaron sus hijas por mujeres, y entregaron sus propias hijas a los hijos de ellos, y sirvieron a sus dioses. Y los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, olvidando a Jehová su Elohim, su Dios, y sirviendo a los Baales y a las aceras. Bueno, en el verso 7, ¿puedes repetir el verso 7 de ese capítulo, Claro. Mauricio? Y los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, olvidando a Jehová su Dios y sirviendo a los Baales y a las aceras.
Ok. En la versión Reina Valera, en el verso 7 de este capítulo, dice: el rey Manasés extravió al pueblo conforme a las abominaciones de las naciones, que viene a ser lo mismo, ¿no? Estamos probando que el rey, por guiarse su corazón, ¿no? Extravió al pueblo. Entonces, la palabra clave aquí es extraviar, que buscando la concordancia en el Strong, ¿no? Pecado significa también extravío, o extravío, pecado, culpa o crimen. El Strong 2399. Entonces, ya conociendo que el Señor había puesto al pueblo de Israel en prueba, dice así, ¿no? En una prueba entre las naciones, vamos a leer, Marta, Segunda de Crónicas 33, del 1 al 9. Entonces vamos a ver cómo es que el rey Manasés, bueno, sabemos que ya lo extravía al pueblo, ¿no? Y bueno, léeme Segunda de Crónicas 33, del 1 al 9, por favor. Bueno, Manasés tenía 12 años cuando comenzó a reinar y reinó 55 años en Jerusalén. Hizo el mal a los ojos de Yahweh, según las abominaciones de las gentes que Yahweh había expulsado delante de los israelitas. Volvió a edificar los altos que su padre Ezequías había derribado. Alzó altares a los Baales, hizo cipos, se postró ante todo el ejército de los cielos y les sirvió. Construyó también altares en la casa de Yahweh, de la que Yahweh había dicho: en Jerusalén estará mi nombre para siempre. Edificó altares a todo el ejército de los cielos en los dos patios de la casa de Yahweh. E hizo pasar a sus hijos por el fuego en el valle de Ben Hinnom. Practicó los presagios, los augurios, la hechicería, hizo traer nigromantes y adivinos, haciendo mucho mal a los ojos de Yahweh y provocando su cólera. ¿Hasta cuál? Hasta el 9. Colocó la imagen del ídolo que había fabricado en la casa de Elohim, de la cual había dicho Elohim a David y a Salomón su hijo: en esta casa y en Jerusalén, que he elegido de entre todas las tribus de Israel, pondré mi nombre para siempre. Y no apartaré más el pie de Israel de sobre la tierra que di a vuestros padres, con tal que procuren hacer según todo lo que les he mandado, según toda la Torá, los decretos y las normas ordenadas por Moisés. Manasés desvió a Judá y a los habitantes de Jerusalén para que hicieran mayores males que las gentes que Yahweh había exterminado delante de los israelitas. Ok, entonces estamos mirando que el pueblo del sur, el reino del sur, que viene lo que llamamos ahora los judíos, también se extraviaron, ¿no? Su rey los extravió, o en este caso en la traducción lo dice como desvío, que viene a ser lo mismo. ¿Qué es un desvío? ¿Qué es un extravío? Estuve buscando el significado y significa algo que atrae a un lado, o también tentación. Entonces podemos ver que el pueblo se extravió y se inclinó hacia esas naciones que el Señor los había puesto por prueba, pero ellos, en vez de obedecer los mandamientos, los decretos y los estatutos, ellos lo que hicieron fue mezclarse entre las naciones. Y por supuesto, eso indica que se dejaron llevar por su corazón, ¿no? Por la anarquía de su corazón. Bueno, la intención de este mensaje es entender que, como todo rey y gobernador, tienen mandamientos, tienen normas, tienen leyes en un pueblo o en una sociedad, ¿no? Y las leyes o mandamientos del Eterno no son una excepción, tampoco son obsoletas. Estamos acostumbrados a seguir nuestros corazones a través de emociones, sentimientos, impulsos, que todo conforma al corazón, es verdad,
pero como no escudriñamos qué es lo que más allá de la palabra corazón también significa, ¿no? Nos falta un concepto muy importante que es el pensamiento. No relacionamos el corazón con el pensamiento, solamente entendemos que el corazón, del corazón se deriva nada más sentimientos o voluntad, que eso puede variar, ¿no? Ok, entonces dejamos claro que el Eterno como rey que es único y verdadero, tiene leyes y tiene estatutos. Vamos a leer números 15, del 15 al 16. Dice así, la asamblea no habrá más que una norma para vosotros y para el forastero residente. Es decreto perpetuo para vuestros descendientes. Igual será delante de Yahvé para vosotros que para el forastero. Una sola ley y una sola norma regirá para vosotros y para el forastero que reside entre vosotros. Ok, entonces estamos leyendo, estamos entendiendo de que no solamente para el pueblo de Israel el Señor estableció mandamientos, decretos y estatutos, sino que también para el forastero, que eso lo podemos entender como cualquier persona que quiere creer en el Señor. Cuando ellos salieron de Egipto, el pueblo de Egipto, muchos egipcios también salieron, inclusive forasteros, que inclusive no eran ni egipcios ni tampoco hebreos, pero creyeron en el Señor. La pregunta es, ¿y por qué entonces hemos seguido nuestro corazón? O sea, ¿por qué hasta el día de hoy no hemos entendido el corazón como solamente un sentimiento bueno o nuestros propios deseos? La palabra también explica por qué en Levítico 26, 43. 43. Sí. Dice, pero la tierra será antes abandonada por ellos y pagará sus Shabbats, mientras quede desolada con su ausencia. Pero ellos también pagarán el castigo de su iniquidad, por cuanto desecharon mis normas y su alma aborreció mis preceptos. Entonces, el alma, mejor lo decimos de esta manera, el corazón está dentro del alma, porque el alma entendemos que es sentimientos, voluntad e intelecto, ¿correcto? Y ahí también estamos comprobando que el intelecto viene a ser el pensamiento. Entonces, ellos sencillamente en este versículo estamos entendiendo que ellos desecharon las normas y los mandamientos del Eterno y por lo tanto, por consecuencia, se extravían y también están explicando o dice la palabra que hasta el día de hoy. ¿Por qué? Porque están entre naciones, ¿no? Entonces, no solamente estamos hablando de la casa del norte, sino que también de la casa del sur, que son los judíos. Y los de la casa del norte, para los que no saben, son los que llaman gentiles, que significa fuera del pacto. Entonces, los dos han pecado contra Dios. Y el pecado igual extravío que, repito, por consecuencia, los lleva para un lado y obviamente no pueden encontrar la verdad. Entonces, ¿Puedo añadir algo? sí, claro. Yo quería añadir algo interesante, ¿no? Donde en lo que leímos anteriormente, donde dice, un mismo estatuto tendréis vosotros de la congregación y el extranjero, que es la palabra ger, ¿no? O extraño, pertenece a una tribu foránea que abandona los suyos para acogerse a la hospitalidad de otra. Entre los israelitas, el ger queda asimilado al pueblo de Dios con los mismos derechos y deberes. Es un principio de universalismo que culminará en los tiempos mesiánicos. ¿Qué es lo que está pasando ahora, no? Los que vienen, los que no están en el pacto, entran en el nuevo pacto y entran a seguir los mismos deberes y los derechos que le pertenecen a los mismos israelitas. Por eso somos Israel. Eso era lo que quería.
Gracias. Bueno, entonces, a pesar de que el Eterno puso sus normas, sus mandamientos, lo hizo con un fin, ¿no? Y es que tengamos éxito. Josué 1, 7 y 8. Mauricio. Josué 1, versículos 7 y 8. Solamente esfuérzate y sé muy valiente, cuidando de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moshe te ordenó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que tengas buen éxito donde quiera que vayas. No se aparte de tu boca el libro de esta ley, de día y de noche meditarás en él, para que cuides de hacer conforme a todo aquello que está en él escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y tendrás buen éxito. Bien. Bueno, entonces estamos viendo que no cumplieron con ese mandato, ¿no? O consejo, ¿no? Porque inclusive el Señor lo hizo porque obviamente Él nos ama, nos quiere y quiere que conozcamos sus mandatos para que tengamos éxito, como acaba de decir el versículo. Pero si fallamos en la ley o en el mandato, obviamente, como cualquier ley, hay consecuencias o también hay recompensas. Yo creo que solamente en la ley humana, ¿no? En la ley humana cuando lo obedecemos, pues sencillamente lo obedecemos, no nos recompensan por obedecerla, ¿no? A diferencia de la palabra del Señor que sí nos recompensa cuando obedecemos su palabra. Solamente en la ley humana podemos tener consecuencias si es que fallamos a la ley. Bueno, entonces, en los mandatos del Eterno, ¿no? Quiere decir que hay una condición. Dice, sí, como condición, cumples la ley. Eso, ajá, Levítico 26, 3 y después el versículo 5. Marta. Si camináis según mis preceptos y guardáis mis mandamientos, poniéndolos en práctica. Y el 5 dice, el tiempo de trilla alcanzará hasta la vendimia, y la vendimia hasta la siembra. Comeréis vuestro pan hasta saciaros, y habitaréis seguros en vuestra tierra. Amén. Entonces, el versículo empieza con una palabra que dice sí, que es condición. O sea, ese sentimiento en el corazón que siempre nosotros hemos arrastrado por generaciones y lo acabamos de comprobar a través de las fallas que han tenido los antepasados en desviarse o extraviarse entre las naciones, nos hace ver que no, que creemos que el Señor nos va a perdonar aún de cualquier cosa que hagamos. O sea, la anarquía del corazón, ¿no? No, el Señor me perdona. Pero aquí estamos viendo que el Señor nos está poniendo, es condicional, el Señor es condicional y dice, sí cumples. Entonces, son palabritas, en palabras simples, son palabras que quiero compartirles para que los tomemos en cuenta porque cuando leemos la palabra se nos pasa por alto y no le damos el peso que debe tener. Entonces, la ley del Eterno no es interpretación personal y eso lo vamos a probar también en la palabra. Mauricio, puedes buscar por favor el capítulo 8 de Nehemías y el versículo 8. Puedes buscar Esdras 7:10 y Marta Salmos 1, 1 y 2. Nehemías 8:8, ¿correcto? Y Sí. leían en el rollo de la ley de Dios, explicando y aclarando el sentido, de modo que entendieran la lectura. Amén. El sentido. Mauricio, ¿tú puedes explicar el sentido? Yo lo entiendo como que es el mismo Señor dándole el sentido porque el versículo está explicando que le da entendimiento por el sentido que da el mismo Elohim
a Nehemías para conocer el rollo de la ley. Sí, es la instrucción. Lo que sucede es que la instrucción muchas veces para los indoctos, digamos, por llamarlo de alguna manera, indoctos no en el sentido de que hayan pasado por escuelas rabínicas o escuelas de teología, no eso, sino indoctos en el sentido de aquellos que no tienen la disciplina de estar llenándose de las escrituras, porque las escrituras cobran sentido a partir de las mismas escrituras. Entonces, por ejemplo, lo que tú estás haciendo es, o lo que se está haciendo en estos estudios, es dándole sentido a las escrituras. ¿Para qué? Para que lo oculto, para aquellos que no lo han logrado entender, oculto no porque la persona sea cerrada de la cabeza, sino porque a lo mejor su instrucción viene por otro lado, pero cuando se le da un conjunto de elementos que sumados, que al ser hilados, le dan sentido a las escrituras, es así como se puede entender la escritura por la misma escritura. Entonces, por eso el objetivo real era dar, aclarando el sentido, ¿para qué? Para entender la lectura. Porque la lectura no es simplemente una competencia de cuánto lees, sino de aquello que entiendes, profundizas, interiorizas y lo conviertes en tu forma de vida. De eso se trata la lectura de las escrituras. Amén. Por eso es que al principio, haciendo esa reseña corta sobre el pueblo que fue probado entre las naciones y se quedaron en las naciones. La idea era que obedecieran la palabra de Dios, pero no lo obedecieron. Y hasta el día de hoy dice la palabra, ¿no? Que por llevarse por el extravío de su corazón, ¿no? Que obviamente eso ya viene a ser como una anarquía, porque a través del tiempo ya eso se va endureciendo y va quedando en esa tergiversación, ¿no? En ese desvío. Y bueno, por eso es que estamos volviendo a la palabra. Entonces, Esdras 7:10 habla de preparar tu corazón para entender la palabra, para este sentido de lo que decía Nehemías 8:8. Felipe, ¿puedes leer, por favor, Esdras 10:10? 7:10. 7:10, perdón. Dice, porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la Torá de Yahweh, y para hacer y enseñar a Israel mandamientos y juicios. Ok, entonces estamos comprendiendo que Esdras preparó su corazón y por lo tanto preparó su mente, porque el corazón significa mente. Entonces, no solamente es el sentimiento, repito, sino que tenemos que relacionar el corazón con la mente, porque eso es lo que en profundidad significa. El centro del hombre, la mente, ¿no? Salmos 1 y 2 trae dicha y deleite. La palabra de Elohim, lo que dice en esta porción, es que trae dicha y deleite, porque es bienaventurado el que sigue la ley, que trae paz y confianza, ya que la ley de Elohim es perfecta. Dice Salmo 1, 1 y 2. Dichoso el hombre que no sigue el consejo de los impíos, ni en la senda de los pecadores se detiene, ni en el banco de los burlones se sienta, mas se complace en la ley de Yahweh, su ley susurra día y noche. Amén. Entonces, en otra versión dice, en su ley medita día y noche. Amén. Entonces, al meditar día y noche la palabra de Elohim, en el sentido que el mismo Señor nos lo da, y preparando nuestro corazón, que quiere decir mente, ¿no? Podemos comprenderla, entenderla y deleitarnos en ella, ¿no? Para que entonces podamos tener confianza y así nuestra fe aumentar, ¿no? Salmo 19:7. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Amén.
sencillo, o sea, es una persona como yo, por ejemplo, que soy sencilla, pero que en el amor que el Señor ha puesto en mí me hace buscar precisamente con ese sentido y preparando mi corazón para conocer la verdad que nos hace libres y entender la historia bíblica, porque es una historia que también se puede confirmar a través de la historia de la humanidad y que eso nadie lo puede negar. Entonces comprendemos que el reino de Elohim tiene leyes y mandatos, eso ya está claro. Y todo aquel quien se dice creyente debe por necesidad diferenciarse de los demás que siguen el extravío de su corazón. Aun cuando dicen son creyentes, deben entender que el corazón significa mente. Por lo tanto, por la herencia que hemos adquirido de nuestros antepasados de extravío, debemos, y ese es mi mensaje, entender que debemos sacar ese extravío y predisponernos para poder entender lo que dice la palabra en su contexto, ¿no? Entonces, recordemos que aún el pueblo, conociendo los mandatos del Eterno, no obedecieron. Es por ello que a través de la historia hemos visto el sufrimiento del pueblo de Israel y eso ha traído consecuencias a nosotros, el no conocer la verdad. Es más, tergiversar la palabra, que es aún peor, ¿no? Segunda de Crónicas 10, el versículo 16 al 19, por favor, Felipe. Bueno, Segunda de Crónicas 10, 16 al 19. 16 al 19. Y viendo todo Israel que el rey no les había oído, respondió el pueblo al rey diciendo: ¿qué parte tenemos nosotros con David? ¿No tenemos herencia en el hijo de Isaí? Israel, cada uno a sus tiendas. David, mira ahora por tu casa. Así se fue todo Israel a sus tiendas. Mas reinó Roboán sobre los hijos de Israel que habitaban en las ciudades de Judá. Envió luego el rey Roboán a Adoram, que estaba a cargo de los tributos, pero le apedrearon los hijos de Israel y murió. Entonces el rey Roboán se apresuró para subir a un carro y huir de Jerusalén. Así se apartó Israel de la casa de David hasta hoy. Ahí entendemos que lo que llamamos judíos, que es la casa del sur, y que Roán fue el rey, lo que hizo fue separarse del reino, ¿no? Se dividió el reino. Eso nunca nos han enseñado en la iglesia, nunca nos han mencionado sobre la historia bíblica. Y es importante, hermanos, que podamos leer Primera de Reyes 12, por eso lo traigo a cotación de nuevo, porque de ahí viene el desvío de lo que ahora nosotros estamos sufriendo, porque obviamente se extravió el pueblo y al extraviarse el pueblo, pues siguen esas naciones y entre esas naciones conocieron idolatría y conocieron todo lo que ya hemos mencionado hasta el día de hoy. Entonces, es importante. Yo los invito a que busquen en historia todo lo que es historia bíblica de lo que sucedió para que entonces puedan entrar en contexto y entender qué es lo que sucede el día de hoy. Que eso es lo que el Señor en mí me ha llamado la atención, por decir así, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Vamos a analizar ahora cómo es que entra Yeshua en todo esto, ¿no? Cuando menciona sobre el corazón, que es igual a pensamiento. Siempre que menciono la palabra corazón, lo voy a mencionar como corazón igual pensamiento. Entonces, Mauricio, por favor, léeme Mateo 9, versículo 4. Vamos a entender sobre que el corazón es entendimiento en esta vez.
Mateo 9:4. Y viendo Yeshua sus pensamientos, dijo, ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? Ok, pues el mismo Yeshua lo está diciendo, ¿no? ¿Por qué pensáis en vuestros corazones? Pues vamos a un poquito reflexionar sobre esa frase, ¿no? Y él está confirmando de que el corazón significa pensamiento. Y él conocía los pensamientos del corazón de las personas, en este caso de los fariseos. Entonces, nuestra mente, Yeshua está diciendo que también es nuestro corazón. Hechos 11:23, Felipe. En este pasaje vamos a ver que el corazón es igual a propósito. Hechos 11:23. Y Romanos 8:4. El cual llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen en el Señor. Amén. Entonces, en este pasaje, ¿no? Hablan de que Pablo era el que estaba hablando. ¿Me recuerdas, por favor? ¿Pablo era el que estaba hablando en Hechos? En Hechos, Pedro. O Pedro. Pedro, ¿no? Pedro. No. ¿Es Pedro o Pablo, Pedro. Mauricio? Pedro, ok. Pedro. Pedro estaba animando al pueblo a que con propósito de corazón, ¿y qué es el propósito, no? Es la voluntad, la disposición. Tú dispones tu corazón para que te goces en el Señor, en Yeshua, ¿no? Que es la palabra y que es el verbo. Y por él cumplimos con la ley, porque él no abolió, de hecho abolió una ley, eso sí, él abolió una ley, que la vamos a leer en Romanos 8, el versículo 4. Marta. Romanos 8:4. A fin de que la justicia de la ley se cumpliera en nosotros que seguimos una conducta, no según la carne, sino según el Espíritu. ¿Y no dice la ley de pecado? Sí, la ley de pecado, 7. Sí, repíteme equivocado. Efectivamente, los que viven según la carne desean lo carnal, mas los que viven según el Espíritu lo espiritual. Pues las tendencias de la carne son muerte, mas las del Espíritu vida y paz. ¿No? Entonces es Romanos. Déjenme Allí en el buscar. mismo 8:7, en el mismo 8:7 dice, porque la manera de pensar de la carne es enemistad contra Dios, pues no se sujeta a la ley de Dios porque tampoco puede. No, es Romanos 8. Yo sé que hay la ley de pecado. Dame un segundo, porque es importante que nuestros hermanos sepan de que el Señor solamente es en Romanos 8:2, que dice, La ley del Espíritu que da la vida, porque la ley del Espíritu que da la vida en Yeshua HaMashiach te liberó de la ley del pecado y de la muerte. amén. O sea, yo entiendo que la ley de pecado, y ya hemos entendido que el pecado igual extravío, porque en el Strong tú encuentras pecado sinónimo extravío. Lo que hicieron los reyes anteriores y extraviaron al pueblo quiere decir que lo hizo pecar. Y eso como herencia, nosotros hemos heredado eso, en el cual al no estar en la línea que el Señor desde un principio mandó, al extraviarnos, hemos aprendido otras enseñanzas y por lo tanto esa ley de pecado es el que por el que Yeshua moralmente, lo considero moralmente, ¿no? Moralmente el Señor entregó su vida anulando esa ley sobre nosotros, moralmente hablando. Pero yo en esta parte también quiero
también quiero explicar, ¿yo puedo decir algo? Dame un segundito. Yo quiero explicar que no solamente la ley del pecado, que viene a ser, digamos, lo moral, ¿no? El extravío del corazón, sino que también la parte judicial. La parte judicial que Yeshua vino a anular sobre nosotros. Eso está en Colosenses 2:14, ¿no? Pero Felipe quiere decir algo. No, yo quería simplemente hacer un punto, ¿no? Donde dice en el verso 2, porque la ley del Espíritu, ¿ok? Hasta ahí, porque la ley del Espíritu, o sea, la Torá del Espíritu, de vida, dice, o sea, y hay muchos versos en la Biblia donde dice que la Torá de Yahweh nos da vida. ¿Por qué? Porque nos trae libertad. No somos esclavos del pecado. Claro, pero... En Yeshua, ¿no? Pero después continúa y dice, porque nos ha librado de la ley del pecado. ¿Y cuál es la ley del pecado? Es el rompimiento o el quebrantamiento de la Torá, ¿no? Porque la misma palabra del Señor nos dice que qué cosa es pecado, es el transgresión contra la Torá, lo cual nos trae muerte. Bueno, okay. Sí, es correcto, pero para separar, yo lo separé de esta manera y me corrigen si estoy mal. La ley del pecado, como ya hemos explicado anteriormente, significa extravío. Al extraviarse, se convierte en el corazón, se convierte en anarquía. ¿Qué es anarquía? Fuera de gobierno. Una persona en anarquía es una persona que no obedece, sino solamente los deseos de su corazón, que es lo que hemos heredado. Entonces, la ley del pecado igual extravío significa que moralmente Yeshua, al morir por nosotros, nos libera de ese pecado, quiere decir que nos quita ese extravío para poder tener espiritualmente el sentido de poder entender la palabra de una manera judicial, que lo explica en Colosenses 2:14. ¿Qué dice Colosenses 2:14, Mauricio? Ok. Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en el madero. Ok, entonces vamos a ser objetivos, ¿no? De hecho, la palabra es objetiva, no, o sea, es claro, está hablando de acta de decretos, no está diciendo leyes, no está diciendo estatutos, no está diciendo mandamientos, está hablando de decretos. Entonces vamos a investigar qué es un decreto. Por lo que yo tengo entendido y lo que yo he buscado, pero Mauricio como abogado nos puede de repente dar un concepto mucho más profundo de lo que es un decreto. ¿Es un veredicto favorable o no favorable ante una ley? ¿Es correcto o no es correcto, Mauricio? Es totalmente correcto, porque es que el decreto desarrolla una ley. O sea, a ver, la Constitución, digamos, es la máxima, el máximo orden en la parte judicial. Le siguen las leyes que desarrollan los decretos, que desarrollan la Constitución. Y a las leyes las desarrollan los decretos, dependiendo del nivel de autoridad. Entonces, para el caso colombiano hay decretos, ordenanzas, acuerdos. Si es a nivel nacional son decretos, si es a nivel departamental son ordenanzas, y si es a nivel municipal acuerdos. Pero todos ellos son para elementos y para poblaciones, digámoslo así, específicas en conductas específicas. Sí, correcto. Entonces, estamos entendiendo que el decreto no es la ley. Y en el cristianismo, nuestros hermanos, a quienes amamos mucho y por eso el mensaje, entendemos que ellos piensan o la interpretación que le dan es que el decreto es la ley. Y por este versículo, por este pasaje de la Biblia, Colosenses 2:14,
se toman de ese versículo para decir que la ley del Señor es obsoleta y que ahora solamente vivimos por gracia. Aunque también podemos comprobar que por gracia desde el principio el Señor nos ha entregado su ley y por ese decreto que él ordena y que lo vamos a leer, Deuteronomio 28:13, perdón, primero Deuteronomio 28:13, por favor. Dice, Jehová te pondrá a la cabeza y no a la zaga. Siempre, bueno, me imagino que la cola, siempre estarás encima y nunca debajo. Si escucha los mandamientos de Jehová tu Elohim que yo te prescribo hoy, guardándolos y poniéndolos en práctica. Ok, ese es un decreto, porque él está hablando, el Señor está diciendo condicional. Si pones en práctica esto, el decreto sobre ti será la bendición. Pero continúa en el 14 diciendo sobre el decreto que si no obedeces, el decreto de la maldición se establecerá sobre aquellos que no obedecen. Por esa razón es que el pueblo judío ha tenido muchos problemas a través de la historia, porque no han obedecido. No solamente no han obedecido, sino que se han extraviado. Y la palabra habla de Deuteronomio 7:11, por favor. Deuteronomio 7:11 dice, guarda pues los mandamientos, preceptos y normas que yo te mando hoy, poner en práctica. ¿Ok? Entonces, pues vemos que no lo han practicado, Mauricio, Felipe, Deuteronomio 30, del 15 al 20. Entonces, vamos a leer Deuteronomio 30, del 15 al 20, y vamos a mirar que el decreto de vida y el decreto de la muerte, pues el Señor nos pide que escogemos la vida, ¿no? Nos dice, porque su reino tiene mandamientos, pero el decreto, como justo rey que es, y aún sí, sin merecernos nosotros ese decreto, Elohim envió a Yeshua, se hizo carne, quien es Yeshua, y vino a enseñarnos su palabra a cumplirla. Y ya hemos visto que vino a quitarnos la ley del pecado, moralmente hablando, quitarnos el extravío para que podamos entender la palabra y al mismo tiempo... algo. Y al mismo tiempo lo que viene a ser de la parte judicial, porque como Elohim es un rey y tiene normas, tiene leyes, tiene decretos, decretó sobre la desobediencia del pueblo la maldición. Y ese decreto de maldición, Yeshua la anuló en 2 de Colosenses en el versículo 14. Esa es la verdadera interpretación de lo que podemos entender. ¿Para qué? Para que solamente el decreto de la bendición puede estar en todos aquellos que reciben a Yeshua como su Mesías. En este caso, tanto el pueblo del sur como el pueblo del norte. Aquí estamos entendiendo que como el reino del sur también pecó, se extravió, igual el reino del norte, los dos están sujetos a este decreto de maldición. A nosotros nos enseñaron que los judíos eran los únicos salvos, que ellos eran el pueblo escogido de Dios, y es verdad, pero no por ser judíos, sino por ser Israel, porque en la palabra habla de que el Señor escogió un pequeño pueblo para ser protegido por Dios, pero se le agrega a ese pueblo gente que de pronto no entendió o no conoció o no creció en la palabra de Elohim, pero que en la palabra el Señor pone en nuestros corazones su palabra, su ley, para que entonces nadie diga pues que el Señor no vino por uno, por otro, el Señor vino por todos aquellos que quieren no ser decretados en maldición. Entonces para eso necesitan a Yeshua, reconocer que Yeshua es el Mesías, porque él es el que en Colosenses 2:14 anuló esa acta.
judicialmente, porque es un reino. Entonces, Deuteronomio 30, 15 al 20. Dice, mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal, porque yo te mando hoy que ames a Jehová, tu Elohim, que andes en sus caminos y guardes sus mandamientos y sus estatutos y sus derechos, para que vivas y seas multiplicado y Jehová, tu Elohim, te bendiga en la tierra a la cual entras para poseerla. Mas si tu corazón se apartare y no oyeres y fueres incitado y te inclinares a dioses ajenos y los sirvieres, os protesto hoy que de cierto pereceréis. No tendréis largos días sobre la tierra para ir a la cual pasas el Jordán para poseerla. A los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas y tu simiente, que ames a Jehová, tu Elohim, que oigas su voz y te acerques a él, porque él es tu vida y la longitud de tus días, a fin de que habitéis sobre la tierra que juró Jehová a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que les había de dar. Ok, es en el verso 17 que habla de que desviados, mencionó la palabra desviados, que viene a ser lo mismo que extravío. Entonces, dice, ¿no? Que no se dejen desviar, que no se dejen extraviar. Volvemos de nuevo al principio. El pueblo se extravió, el pueblo se desvió por sus reyes o por lo que fuera, ya no hay excusa, sino que el Señor, como mandato, Deuteronomio 30, del 15 al 20, especifica que hay dos decretos, el decreto de la bendición y el decreto de la maldición, por no cumplir la ley del Eterno. Entonces, Yeshua, en el Nuevo Testamento, en el pacto restaurado, que de hecho yo también estoy tratando de cambiar mis palabras, los pensamientos, porque de eso se trata, se trata de que entendamos de que debemos cambiar ese chip que nos han enseñado a través de educación, a través de el entorno familiar, culturas, tradiciones, para entender que es momento de ir a la palabra y confrontarla para ver si es que realmente vivimos en la verdad y no seguir en esa anarquía de corazón que muchos creyentes, y que estoy segura que en su fe son muy verdaderos, muy sinceros en querer amar a Dios, pero obviamente por esa tradición en la que nos han arrastrado, no nos hemos dado cuenta de que no estamos cumpliendo con su ley. Y si no cumplimos con su ley, pues entonces acá está diciendo bien claro que el decreto de la maldición será sobre nosotros. Entonces, comprendiendo esta parte, de hecho, en Yeshua, ¿no? Dice en Mateo 5:17 que él no vino a abolir la ley ni a los profetas, ¿no? Que venían a hablarnos como Jeremías, Pablo, Pedro. Entonces, la gente piensa que esos son personajes como, no sé, como si fueran fantasmas, no sé. Son personas reales que el Señor usó para que entonces, de hecho, Jeremías, en Jeremías 17, está hablando, les decía al pueblo que se arrepientan, ¿no? Porque el arrepentimiento es lo que te lleva a entender de que tú te has desviado, queriendo o no queriendo. Eso no importa si lo sabes o no lo sabes, lo vamos a comprobar. Sin embargo, a través de la historia, de doctrinas de hombres y sistemas religiosos, ya estamos entendiendo que hemos vivido extraviados en el conocimiento y en la verdad, ¿no? Entonces, vamos a volver, perdón, Deuteronomio 30, del 1 al 6.
conectando con Colosenses 2:11, ¿no? Que dice de la circuncisión, porque en Colosenses, Mauricio, Colosenses 2:11, y me ayudas a explicar sobre la circuncisión, yo lo voy a decir en palabras simples, pero estoy segura de que hay muchas personas que les gusta de pronto, digamos, intelectualmente que les expliquen, pero habla de la circuncisión del corazón, ¿no? En el cual dice que no es hecha de mano, sino de Yeshua, porque nosotros al aceptar a Yeshua como nuestro Mesías, el Señor viene y circuncida nuestro corazón. Deuteronomio 30, 1-6, Felipe, y Mauricio, Colosenses 2:11. Y será que cuando te sobrevinieren todas estas cosas, la bendición y la maldición que he puesto delante de ti, y volvieres a tu corazón en medio de todas las naciones a las cuales Jehová, tu Elohim, te hubiere echado, y te convirtieres a Jehová, tu Elohim, y obedecieres a su voz conforme a todo lo que yo te mando hoy, tú y tus hijos con todo tu corazón y con toda tu alma, Jehová también volverá tus cautivos y tendrá misericordia de ti y tornará a recogerte de todos los pueblos a los cuales te hubiera esparcido Jehová tu Elohim. Si hubieres sido arrojado hasta el cabo de los cielos, de ahí te recogerá Jehová tu Elohim, y de allá te tomará. ¿Hasta cuál? 1-6. Y volverte a Jehová tu Elohim a la tierra que heredaron tus padres, y la poseerás, y te hará bien, y te multiplicará más que a tus padres. Y circuncidará Jehová tu Elohim tu corazón y el corazón de tu simiente, para que ames a Jehová tu Elohim con todo tu corazón y con toda tu alma, a fin de que tú vivas. Bueno, está hablando entonces el Señor que si nosotros volvemos con todo nuestro corazón y sabemos que Yeshua es Elohim, en el pacto restaurado, en Colosenses 2:11, el Señor dice que no es hecha de mano humana, sino que el Señor Yeshua, el mismo Yeshua, circuncida nuestro corazón. Cuando predisponemos nuestro corazón, cuando queremos que el mismo Elohim nos dé el sentido en el corazón, que es pensamiento, entender la palabra. Y es ahí cuando recién Yeshua viene y circuncida nuestro corazón. No es que nosotros, muchas veces la gente dice, bueno, que entonces si el Señor existe, que venga y me cambie. No, 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 no. Eso es algo muy como retando al Señor, ¿no? Bueno, el Señor hace lo que quiere, puede hacerlo también, pero la idea es que uno predisponga su corazón, entendiendo la palabra, leyéndola en contexto, conociendo la historia, relacionando el antiguo pacto con el pacto restaurado, para que entonces Yeshua pueda circuncidar nuestro corazón. Colosenses 2:11, Mauricio, por favor. En quien también fuisteis circuncidados, una circuncisión hecha sin mano, desvistiéndoos enteramente del cuerpo de la carne por medio de la circuncisión del Mashiach. Ahora, nosotros hablamos, muchas veces los judíos hablan de circuncisión como ley en el acto físico, ¿verdad? Pero, bueno, para ya no extender este estudio, igual los invito a que lean en Romanos, el libro de Romanos, donde habla que los judíos, bueno, ellos se preocupan mucho por la circuncisión física, que al mismo tiempo es buena, nadie dice que no, porque eso también trae, pues, digamos, aparte de las bendiciones, es higiene, o sea, yo lo entiendo como higiene, pero la circuncisión del corazón es que tú permitas que Yeshua cambie tu corazón. Para amar al Señor. Para amar al Señor, ¿no? Entonces, porque si no, no puedes agradar al Señor. Felipe, Romanos 8, 7 y 8. Romanos. Y es que dice que no solamente mi corazón, sino el de mi simiente. 8, 7 y 8. Sí.
Vamos a ver que el mismo Señor, para aquellos que creen que todos son hijos de Dios, que todos están bien ante Dios, porque tienen un corazón bueno y que se dejan llevar por sentimientos, por la volubilidad, el ser voluble, ¿no? De que cuando están en una emergencia llaman a Dios, pero cuando están bien se olvidan de Dios. Entonces, no podemos guiarnos por el corazón, porque el corazón a través de la historia, y ya lo hemos comprobado, está en anarquía, es un corazón engañoso. Y Romanos 8, 7 y 8 dice, porque la mente carnal es enemistad contra Elohim, porque no se sujeta a la ley de Yahweh, ni tampoco puede. Así que los que están en la carne no pueden agradar a Elohim. ¿ok? Entonces, entendiendo eso, vamos a leer las condiciones para la restauración y la bendición. Ya Felipe lo leyó en Deuteronomio capítulo 30, pero vamos a leerlo de nuevo, Marta, del 1 al 8 y después te pasas al 14. Deuteronomio 30. 1 al 8 y después al 14. En el versículo 8 dice que es hoy. O sea, esto no es antiguo, como lo han querido o nos han enseñado o nos han querido engañar, que ya es obsoleto, no, la palabra dice hoy. Ajá. Deuteronomio 30 del 1 al 8. Dice, cuando te sucedan todas estas cosas, la bendición y la maldición que te he propuesto, si las meditas en tu corazón en medio de las naciones donde Jehová tu Elohim te haya arrojado, si vuelves a Yahweh tu Elohim, si escuchas su voz en todo lo que yo te mando hoy, tú y tus hijos con todo tu corazón y con toda tu alma, Yahweh tu Elohim cambiará tu suerte, tendrá piedad de ti y te reunirá de nuevo de en medio de los pueblos a donde Yahweh tu Elohim te haya dispersado. Aunque tus desterrados estén en el extremo de la tierra, de allí mismo te recogerá Yahweh tu Elohim y vendrá a buscarte. Te llevará otra vez a la tierra poseída por tus padres para que también tú la poseas. Te hará feliz y te multiplicará más que a tus padres. Yahweh tu Elohim circuncidará tu corazón y el corazón de tu descendencia, a fin de que ames a Yahweh tu Elohim con todo tu corazón y con toda tu alma para que vivas. El 8. Yahweh tu Elohim descargará todas sus imprecaciones sobre los enemigos, o sea, pondrá maldiciones sobre los enemigos y adversarios que te han perseguido. Tú volverás a escuchar la voz de Jehová tu Elohim y pondrás en práctica todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy. El 14 dice, sino que la palabra está bien cerca de ti, está en tu boca y en tu corazón para que la pongas en práctica. Amén. Ese versículo me recuerda Romanos 19, si no me equivoco, que dice, ¿no? Que si confiesas al Señor con todo tu corazón, con toda tu mente, serás salvo. Y eso lo traigo a cotación porque en Deuteronomio, que es uno de los libros de la Torá, está vigente, está relacionado con el pacto restaurado, lo que le llaman Nuevo Testamento. Entonces, podemos comprobar que está relacionado, y si está relacionado, no podemos dejar obsoleto el antiguo pacto, como le llaman, antiguo pacto, ¿no? O el primer pacto. Entonces, ¿se imaginan ustedes si al comprender la ley de Dios, sus instrucciones, que por cierto también está mal traducida la ley ante cualquier persona, la palabra es negativa porque ley es como algo que te imponen, correcto, pero en realidad la palabra Torah, que es instrucción, dar en el blanco, es lo que cambia totalmente la percepción, ¿no?
el Señor quiere instruirnos en su palabra para que nos vaya bien y poder tener como consecuencia, ¿no?, el éxito que todo ser humano está buscando. Entonces, si eso entendiera la gente, pues traería libertad, ¿no? Porque el que respeta la ley le trae paz, abundancia, libertad, identidad. El pecado o extravío solo trae pena, confusión y se hizo para el corazón en anarquía, ¿no? Yo Entonces, quisiera colaborar con algo. a ver. Yo quería decir algo. En el verso donde dice yo vivía, cuando Pablo dice yo vivía, ¿no? Es una exposición autobiográfica de él, del yo viviendo en su propio pasado. De todos modos, la historia del paraíso está al fondo, dice, hasta el punto de que, de acuerdo con ella, puede distinguirse un tiempo anterior a la Torá. ¿Ok? Es decir, al precepto y un tiempo de la Torá. Sin embargo, el tenor de toda la exposición nos proporciona ninguna explicación, dice, psicológica de la experiencia del pecado bajo la influencia de la ley, sino que pone de relieve una vez más el contraste de la ley buena en sí y su función maléfica. La razón por la cual estoy leyendo esto, porque proviene de la Reina Valera, ¿verdad? Entonces dice que tiene una función maléfica. La Torá es pues simultáneamente santa, justa y buena, y una ley para muerte. Quiero hacerle entender a los que son cristianos de que la ley no es para muerte, es para vida. Es al contrario de lo que están diciendo aquí, porque ahí Pablo está diciendo que es justa y santa. Entonces, si es justa y santa, no puede ser para muerte. Es para muerte cuando se transgrede. Cuando se transgrede y la intención es transgredirla. ¿Ok? A eso se refiere. Entonces hay que hacer hincapié de que la ley es espiritual, ¿no? Como la ley de Dios es de carácter espiritual, pero no ha podido transmitir su espiritualidad a quienes se encuentran debajo de ella. Debajo de ella, hagamos una línea horizontal. Debajo de ella significa transgredirla, ¿ok? Y por arriba de ella es enaltecerse, como creyendo que está viviendo bajo esa ley sin realmente viviéndola. Entonces, ¿cuál sería lo normal? Lo normal sería vivir en ella, ¿no? Porque hay versos en la Biblia donde dice, el que haga todas esas cosas vivirá por ellas, ¿no? Y Pablo dice de que esa es la Torá de vida, eso es lo que nos da vida. Entonces, muchos han transgiversado eso. Solamente quería hacer hincapié de eso. Bueno, entonces, en palabras más sencillas, lo que acaba de decir Felipe es lo que voy a tratar de explicar. Te preguntarás entonces, no hemos sido educados en la Torá, ¿verdad? No hemos sido educados en lo que los judíos sí fueron educados, porque a ellos se les entregó la palabra, ¿no? Ellos eran responsables de la palabra para enseñar al pueblo, pero no lo hicieron. Pero en su infinita bondad, el Señor, en su perfecta soberanía, nos deja saber en Romanos capítulo 2, 12 y 10, al 16. Dice, bueno, Por cuantos sin ley pecaron, sin ley también perecerán. Y cuantos pecaron bajo la ley, por la ley serán juzgados. Que no son justos delante de Adonai los que oyen la ley, sino los que la cumplen, esos serán justificados. En efecto, cuando los gentiles que no tienen ley cumplen naturalmente las prescripciones de la ley sin tener ley, para sí mismos son ley. Como quienes muestran tener la realidad de esa ley escrita en su corazón, atestiguándolo su conciencia y los juicios contrapuestos de condenación o alabanza. En el día en que Yahweh juzgará las naciones secretas de los hombres según mi evangelio por Yeshua HaMashiach. amén. Entonces hemos leído que
los que no son juzgados, o sea, los que perecen sin ley serán juzgados sin ley. Pero eso también se malinterpreta porque dicen, ah, yo no conozco la ley y como no la conozco, entonces yo puedo hacer lo que quiera y cuando me muera, el Señor me va a juzgar y me va, digamos, a exonerar porque yo no conozco la ley. Eso no es así, porque después dice que la ley está escrita en el corazón. Y volvamos a entender que el corazón tiene una condición, que es extravío. El corazón está en anarquía, está en pecado. Por cierto, la anarquía es la ausencia de la ley, la falta de todo gobierno, desconcierto, confusión, caos, barullo. Esa es la condición del corazón. Por eso en Jeremías 17, como título de este mensaje, dice que el corazón es engañoso. ¿Quién lo entenderá? En el Salmo 19 dice también David, Señor, por favor, ayúdame a entender lo que está adentro de mi corazón, porque la gente y nosotros también no conocemos nuestro corazón, aún creyendo en el Mesías, aún estando en la Torá, el corazón como en anarquía es muy difícil gobernarlo. Y para eso el Señor dijo, ¿no? Que el corazón es pensamiento. Entonces, en vez de que el pensamiento lo sometamos al corazón, que eso es lo que nos enseñaron, ¿no? Vivir bajo emociones, altas y bajas, un día sí, un día no. Lo que Yeshua quiere es que el corazón lo sometamos al pensamiento, porque ese es el fondo del corazón. Y cuando hacemos eso, definitivamente hay un cambio en la vida de la persona. Primero, porque, y lo digo por experiencia propia, lo digo porque uno se siente más confiado, uno tiene una línea que seguir, se identifica con un reino, y si tú crees en el Señor, en el Eterno, no te vas a identificar con las reglas o con lo que en el lugar donde estás viviendo, sino con un reino, porque de hecho nosotros somos ya ciudadanos del reino del Eterno, ¿no? Y eso nos ayuda a que podamos cumplir con las leyes, porque el pecado, el extravío, y sabiendo el Señor acerca del extravío, porque sabía lo que iba a pasar, que Israel se mezcló entre las naciones y siguió idolatría, es que hizo este decreto trayendo, o sea, viniendo él en Yeshua, ¿no? Para quitarnos ese decreto de maldición y tener la oportunidad de reconciliarnos con el Evangelio del Eterno. ¿Ok? Entonces, dice el judío, no por raza, sino porque el que es hacedor de la palabra, a ellos se le entregó la palabra. Y por otro lado, el gentil, y gentil significa fuera del pacto porque hemos vivido fuera de la ley del Señor, es que también serán juzgados por conciencia, porque está escrita en el corazón. No sé, un ejemplo, pues hay mucha gente analfabeta que son personas realmente que no saben leer ni escribir, pero en el corazón son personas pues que cumplen con la palabra del Eterno. Y ellos serán juzgados porque están cumpliendo con la palabra. Mauricio, dime. Quisiera anotar lo siguiente, fundamentados en lo que dice en Romanos 2, 15 y 16. Básicamente, cuando la persona no conoce de Torah, no conoce las escrituras, no se puede exceptuar del juicio, porque ahí habla en el 16, dice, en el día en que Elohim juzgue, por medio de Yeshua, el Mesías, los secretos de los hombres. ¿Cómo lo va a juzgar si no conocen Torah? Tres elementos, el corazón, la conciencia y los razonamientos. Porque en el 15 dice, los cuales muestran la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio juntamente con su conciencia, o sea, el corazón y la conciencia dan testimonio. Ahora, ¿cómo se defiende o se acusa a sí mismo la persona delante del tribunal del Señor? Dice, y acusándolos o defendiéndolos sus
razonamientos. Por lo tanto, la persona no puede decir, ah, es que lo mejor que me puede pasar es que yo desconozca la Torá. No, señor. Ya en sus razonamientos y en su conciencia está escrito que conoce la Torá. Y por sus razonamientos será evaluado cuando él evalúa que va a hacer lo que es contrario a la Torá, pese a que la conoce. Así sea un poco. O sea, si yo a una persona le digo, oye, la Torá tiene unos mandamientos y dentro de los mandamientos está, por ejemplo, no fornicarás, y la persona decide seguir, entrar en fornicación, ya no lo está haciendo de acuerdo a su desconocimiento de la Torá, lo está haciendo en rebeldía a la Torá. Y por eso su razonamiento le acusa o le defiende. Entonces, ¿esto ante quién? Ante el tribunal donde juzga nuestro Dios, nuestro Elohim. Y sabemos que esto es, él mismo lo cierra Shaul, Pablo, diciendo, conforme a mi evangelio, conforme al evangelio de Yehoshua, conforme al modelo que nos ha dejado Yehoshua, quien fue sin pecado, conociendo la Torá, conociendo el sentido del corazón del Padre, obedecía a la Torá. Entonces, ojo, el que no conoce Torá, tres elementos le acusan, le defienden, le hacen culpable o le hacen inocente. El corazón, la conciencia y sus propios razonamientos. Gracias, Mauricio. Entonces, conforme a lo que estamos mirando, ¿no? Pues ahora se enseñan, ¿no?, varias doctrinas, pero la única que prevalece es el Evangelio de Yeshua, quien es el camino que nos guía. Es por eso que es la Torá hecha carne, ya que la Torá significa instrucción para llegar a Él mismo, quien es Elohim. Así que es la razón por la cual la Torá está vigente, ya que Yeshua vino a enseñar Torá en el amor, en el perdón y en la reconciliación con la palabra del Eterno y cómo obedecer. Romanos 5:10. Si cuando éramos enemigos fuimos reconciliados con Yahweh por la muerte de su Hijo, ¿con cuánta más razón, estando ya reconciliados, seremos salvos por su vida? 2 Corintios. Dice, de manera que Elohim estaba en Mashiach reconciliando consigo al mundo, no imputándole sus pecados, y nos encomendó a nosotros la palabra de reconciliación. Entonces entendemos que la palabra clave aquí es reconciliación, ¿no? ¿Qué significa reconciliación? Algo que tuvo uno algo antes. O sea, Enemistad y ahora reconciliación. correcto, pues, ¿no? La enemistad, que lo que trajo la enemistad fue el extravío del corazón, y la reconciliación es lo que tuvimos antes, nos reconciliamos y entonces estamos recobrando lo que por soberanía del Eterno nos corresponde ser parte de su reino. Y si somos parte de su reino, entonces nuestra constitución viene a ser la Torá, ¿no? Como todos los países en este mundo que tienen sus constituciones, sus leyes, sus límites, el que es creyente por fe también debe seguir una constitución, y es la Torá. Entonces, ahora, ¿no? Estamos entendiendo esto a través de la historia. Se ha vivido en anarquía del corazón contra el Eterno y su extravío igual pecado. Entonces, tu conciencia te indica que debes dirigirte a su Torá. Para eso la escribió en nuestros corazones, con el fin de conocer, obedecer y restablecer, reconciliarnos nuestras vidas en libertad por el precio que Yeshua, ¿no?, cometió al entregar su cuerpo, su vida, ¿no?, anulando ese decreto de manera judicial, ¿no?, ante una corte, y la ley del pecado que nos quita ese extravío y que moralmente nos reconcilia con ese amor, con ese perdón y esa reconciliación.
¿no? Continuar creyendo que el Señor nos aceptará por emociones o voluntades extraviadas, propio de un corazón sin ley, en anarquía, pues ya a estas alturas de lo que estamos viviendo en el mundo en estos momentos, de lo que podemos ver y entender a la luz de todo, ¿no? Lo que está sucediendo en el mundo, cambio de leyes, todo es contra el Señor, todo va dirigido en contra de lo que el Señor dice. ¿Por qué? Porque estamos en esas naciones que en un principio hemos leído y se supone que tenemos que salir de esas naciones para que entonces podamos entender, tener ese sentido, reconocer y comprender, ¿no? La predisposición, el propósito y el sentido del eterno que nos da cuando decidimos no seguir lo que las naciones, entre las naciones nos han enseñado, sino el arrepentimiento que es caminar hacia el otro lado y volver a lo que nos está reconciliando a través de Yeshua, quitando el decreto. ¿Quieres decir algo, Marta? Sí, no es que nos saque de las naciones, sino de lo que adoran las naciones. ¿Ya? A quienes idolatran las naciones, cuáles son las costumbres paganas de las naciones, salir de esa religiosidad, de esas tradiciones y volver a la Torá. Y ya después, si él dice, lo leímos en Deuteronomio 30, después me congregará, me tomará, heredaré la tierra, cuando ya ha circuncidado mi corazón y el de mi simiente, para amarlo y cumplir con su Torah. Entonces es cuando me congregará y me tomará y me llevará a la tierra. Amén. Entonces, la oración para ti que nos estás escuchando y que con mucho amor preparamos todo esto, entendiendo la palabra del Eterno, es que debemos arrepentirnos de la anarquía del corazón, del extravío del pecado. Y si amas a Yeshua, cumplir con lo que Él demanda. Y su ley, que nunca se rompió ni se va a romper, porque hemos leído en Números 15, versículo 15 y 16, que es perpetua. No se cambia la palabra y se cumple y se cumplirá aún entre los no creyentes, porque la palabra dice que toda rodilla confesará que Yeshua es el Mesías, cuando llegue su momento, cuando el Señor lo decida. Ya para terminar, ¿qué demanda el Señor de nosotros, Mauricio? Deuteronomio 10:12. Deuteronomio 10, versículo 12. Y ahora, Israel, ¿qué te pide Jehová tu Elohim, tu Dios? Sino que temas a Jehová tu Elohim, que andes en todos sus caminos y que lo ames. Y sirvas a Jehová tu Elohim, tu Dios, con todo tu corazón y con toda tu alma. Amén. Los pilares, Amén. ¿no? De este versículo es temer al Señor, que no es miedo, sino es temor de respeto, andar en sus caminos por tu bien, no por el bien del Señor, es por tu bien, por mi bien, por el bien del ser humano. Que lo ames y ayudes a otros, ya que tú estás conociendo la revelación de la palabra, a otros a entender que la anarquía del corazón solo te lleva a la perdición del extravío. Muchas gracias por escucharnos. Shalom, que el Eterno te bendiga. Amén. Amén. Shalom. Hasta el próximo Shalom. Shabbat, hermanos. Shalom.